buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las nuevas expectativas económicas. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentó las nuevas proyecciones en materia de inflación, crecimiento económico, deuda pública, déficit fiscal, incrementos en los precios de los combustibles, entre otros indicadores. El panorama es más alentador ahora. En segundos analizaremos todas estas cifras con el propio ministro de Hacienda. La meta se cumplió con creces. Entre enero y mayo de este año, el recaudo tributario superó los 95 billones de pesos, más de lo que se esperaba. El director de la DIAN, Lisandro Junco, nos cuenta de qué tipo de tributos provienen esos billonarios recursos. ¿Sabe usted de qué es el metaverso? La compañía Ipsos realizó una encuesta para saber qué tanto conocen los colombianos sobre este universo virtual. ¿Qué tan bien o mal librados salimos? Juan Fernández nos trae todas las respuestas. Y comenzamos esta emisión con la noticia más importante del día, tal vez de la semana, que es el marco fiscal de mediano plazo, que es como una hoja de ruta que contiene las previsiones para los próximos años en materia económica, en materia fiscal, endeudamiento, en finanzas públicas por cuenta del gobierno nacional. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y quien presentó hoy este marco fiscal. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, un saludo muy especial, Víctor, a usted y a todos los televidentes de Signo Pesos. Un placer estar con ustedes. Ministro, ya le voy a preguntar por cada una de las proyecciones, pero antes sí me gustaría que usted me contara cuál es el mensaje central de este nuevo marco fiscal de mediano plazo, porque en la práctica es como la economía que le está entregando el gobierno del presidente Iván Duque al presidente que elijamos los colombianos el próximo fin de semana. Así es, y yo creo que el mensaje más importante es, después de haber vivido el peor choque en la historia de Colombia, con el impacto de una pandemia que generó deterioro en todos los indicadores económicos y sociales, hemos avanzado en organizar la casa y estamos dejando una casa organizada en varios sentidos. Estamos dejando la tasa de crecimiento más alta de los países de la OCDE en el 2022. Estamos dejando la recuperación más rápida que ha tenido Colombia frente a una crisis en un periodo menor y la más profunda, porque hemos recuperado el 91% del empleo. Hemos logrado de nuevo retornar a los niveles de pobreza multidimensional de antes de pandemia, a los niveles de equidad de antes de pandemia y mejorado a los niveles de formalización laboral más altos en la historia del país. Y esto se traduce también en términos fiscales. Hemos logrado reducir el déficit fiscal de tal manera que el superávit fiscal primario que tuvimos en el 19, después de 7 años, se va a lograr en el año 2023, y de tal manera que lograremos el ancla, el nivel más bajo posible de deuda pública respecto del PIB en el año 2024. Lo que significa que aquí hay un avance sustantivo en las finanzas públicas, el ajuste gradual de las finanzas está siendo más rápido, el crecimiento está siendo extraordinario, y creo que estamos entregando organizada esa casa para lo que viene a continuación con el gobierno que viene. Doctor Restrepo, parte de organizar la casa pasa por el lado de los combustibles, ese enorme déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, y me llamó mucho la atención porque usted presentó hoy un capítulo especial, eso no se registraba antes, de la situación de este déficit y cómo van a intentar cerrar ese déficit. ¿A partir de cuándo suben los precios de los combustibles en Colombia, ministro? Tal vez lo primero y lo más importante es señalar que nosotros estamos dejando este capítulo por transparencia, porque somos conscientes de que el marco fiscal tiene que ser claro en este asunto, que es un asunto central de las finanzas públicas. Lo segundo es señalar que el tema del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles es un tema de múltiples aristas. Entonces, ¿qué está dejando el marco fiscal? Muchas cosas. Primero, está dejando pagos a través del Presupuesto General de la Nación en el 23, en el 24, en el 25, de tal manera que se cubra el déficit del Fondo de Estabilización. Está dejando nuevas fuentes en el Presupuesto General de la Nación para cubrir esas necesidades de déficit. Está proponiendo que debe existir una gradualidad en el cierre diferencial de precios, teniendo siempre en consideración la realidad de la inflación de cada uno de los meses que vienen a continuación. Y en ese orden de ideas seremos cuidadosos en ese frente. Y que esos aumentos, en caso de no darse en razón de las circunstancias particulares de cada mes, tendrán o deberán buscar otras fuentes alternativas que están valoradas incluso en el marco fiscal. Y el marco está proponiendo también unos cambios metodológicos y regulatorios referidos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles.
Ah, pero sí están contemplando incrementos en los precios de los combustibles a partir de junio. Nosotros lo que hemos señalado es que cada mes vamos a ir evaluándolo cuidadosamente con base en el contexto particular y que en caso de no tomarse una decisión en un respectivo mes, eso tiene un costo, se valora y habría que buscar otras fuentes alternativas de financiación. Luego, cada mes haremos la evaluación prudentemente con el Ministerio de Minas. Bueno, su previsión anterior, pasando a otro indicador sobre el crecimiento de la economía, era del 5%. Ese era el pronóstico para este año del gobierno nacional. Tengo entendido que lo subieron en este marco fiscal de mediano plazo. ¿Por qué lo hacen y por qué en Colombia ocurre esto, que aumentan las expectativas económicas mientras el mundo se está desacelerando, ministro? Así es, estamos diciendo que Colombia va a crecer ya no el 5, sino el 6.5%. Y esa razón, o la razón para llegar allá, responde a varias cosas. Primero, Colombia es un país atípico en el concierto internacional en este momento, tú lo acabas de decir. Pero no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que nos ubica el país con el mayor aumento de expectativas de crecimiento. Lo dice el Banco Mundial, que muestra un crecimiento de Colombia a más del doble de América Latina. Lo dice la OCDE, donde nos ubica en este año en el primer lugar en materia de crecimiento en todos los países de la ONU. Pero, ¿por qué se está dando? Porque hay sectores que están teniendo una dinámica muy interesante. Industria, comercio, las actividades artísticas. De la misma manera estamos viendo que hay una muy buena dinámica de empleo. La dinámica es casi 4 veces la que históricamente y en promedio se ha dado. Eso genera una reactivación también por la vía de la demanda. Y estamos viendo un potencial en inversión por infraestructura, por la 5G, por la reducción del costo de capital y también en exportaciones que están mostrando el mejor resultado en 50 años. Luego hay fuentes de sobra para llevarnos a la conclusión de que ese 6.5% es viable en Colombia. Es uno de los mejores crecimientos a nivel mundial, ministro, pero no hay que desconocer que pues, tenemos muchos desafíos, retos y muchos problemas, dolores de cabeza, por decirlo así. Uno de ellos es la inflación. Ustedes estaban esperando inicialmente un crecimiento en el costo de vida para este año del 4,3%. ¿A cuánto suben el pronóstico y qué se está haciendo en esa materia? Efectivamente, nosotros mismos también con transparencia reconocemos que hay unos desafíos en donde trabajaremos y el gobierno siguiente tiene que seguir trabajando. El desafío inflacionario es uno de los desafíos. Ahora, vale decir que Colombia ya empezó a mostrar signos de una disminución de la inflación anualizada y yo estoy seguro que, si bien puede haber algunos aumentos, en el segundo semestre de este año continuará la disminución de esa inflación anualizada del país. ¿Por qué? Porque hemos desplegado todos los instrumentos, normalización monetaria, la reducción del déficit fiscal, la reducción arancelaria, los esfuerzos en sacar los fletes de base gradable de aranceles y de IVA, los esfuerzos en reducir los costos logísticos, subsidios en el sector agropecuario. Y el otro desafío que tenemos es el desafío de la balanza en cuenta corriente. ¿Cómo reducirla? Aquí estamos mostrando que va a haber una leve reducción, de todas maneras es importante, y que la tendencia es a mejorar en este déficit de balanza en cuenta corriente, justo porque estamos mejorando en lo fiscal. En lo fiscal, y seguramente lo fiscal está mejorando muy asociado, ministro, ya le voy a preguntar por las proyecciones en materia de déficit fiscal, pero muy asociado seguramente con el incremento en los precios del petróleo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ahora sobre la cotización promedio del barril para este año? Y bueno, ¿cuánta plata se nos podría aparecer ahora con este mejor precio del petróleo con la que no contábamos antes? Lo que nosotros hemos dicho es que el impacto del petróleo va a ser especialmente en el año 2023 y se da por una tendencia de aumento del valor promedio del barril de $70 el barril a $100 el barril. Esto tiene un impacto de más de 20 billones de pesos en materia tributaria y de dividendos por parte de Ecopetrol que se reflejarán especialmente en el año 2023 y que permiten dos cosas. Permiten realizar gasto de inversión pública, pero también permiten cubrimiento de la deuda pública. Por eso la deuda pública entra en una senda de disminución muy significativa. Ahora sí, ministro, entremos en temas fiscales y de endeudamiento. Otro de los dolores de cabeza después de la pandemia era ese enorme hueco fiscal, el déficit fiscal que tenía Colombia. ¿Cómo cerramos el año pasado? ¿Cuál era la proyección anterior que ustedes tenían para este año y cómo vamos a cerrar finalmente? Porque tengo entendido que hay una reducción en la expectativa. Correcto. Para el año pasado nosotros teníamos la expectativa de que íbamos a cerrar con 8.6%. Al final cerramos en 7.1%, 1.5 porcentaje del PIB menor. Y en este año, 2022, habíamos previsto en el marco fiscal anterior que íbamos a tener un déficit del 7%.
lo ajustamos al 6.2 en el plan financiero de inicios de este año y lo volvemos a ajustar en este marco fiscal al 5.6%, o sea, 1.5% adicional. En total, en este año y pico que hemos venido trabajando en Hacienda, hemos logrado que se dé una reducción del déficit fiscal de 3 puntos porcentuales del PIB. Eso es cerca de 40 billones de pesos. Es un esfuerzo gigantesco de un mejor comportamiento de la economía, de más recaudo, de los precios de los commodities, naturalmente, de un esfuerzo también en materia de gasto e inversión pública. Y de ahí en adelante, ¿cómo será esa senda, esa trayectoria del déficit fiscal? Lo interesante es que de ahí en adelante nosotros seguimos en el 2023 ya no con el 5.8% que nosotros teníamos previsto en materia de déficit fiscal, 5.6, perdón, sino que cae en el año 2023 a 3.6% del déficit. Pero mire lo más importante, Víctor, y los colombianos saben qué significa esto, pero eso significa que en el 2023 volveremos a tener superávit fiscal primario. ¿Sabe cuándo lo obtuvo Colombia? En el 2019, nosotros lo obtuvimos, después de 7 años en donde no se obtenía en Colombia eso. Esa es la diferencia entre los ingresos y los gastos básicos de la nación. ¿Por qué eso es importante? Porque va a permitir disminuir la deuda pública hasta llegar al límite, al menor valor, al ancla de deuda en la nueva regla fiscal, que es 55%, y llega en el año 2024. Ya le voy a preguntar, ministro, deme unos segundos para hacer una pausa y volvemos con usted para los últimos temas relacionados con el marco fiscal de mediano plazo, endeudamiento y otras proyecciones económicas. Ya volvemos con el ministro de Hacienda de Colombia. Regresamos a Signo Pesos, estamos hablando con el ministro de Hacienda, con el doctor José Manuel Restrepo, explicando el nuevo marco fiscal de mediano plazo. Ministro, me hablaba usted de que el déficit fiscal para este año ahora es más bajito frente al que pronosticaban ustedes inicialmente. Me comentaba 5,6% del PIB. ¿Eso significa que ya no es tan necesaria una eventual reforma tributaria para aumentar ingresos? ¿Ya no es necesario mayor endeudamiento de la nación? Yo lo que he dicho es que esto significa que en la nueva realidad económica, con base en la coyuntura, con base en el crecimiento, con base en el recaudo, sumado al ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, logramos cerrar la necesidad coyuntural de corto plazo en materia tributaria. Obvio, en lo estructural, cuando llega un gobierno con las inflexibilidades de gasto e inversión pública, las necesidades adicionales de gasto e inversión, los ajustes eventuales a la estructura tributaria de largo plazo y nuevas inversiones que prevea, así como decisiones de política pública distinta, pues le corresponde al gobierno siguiente avanzar con todo el rigor en ese ajuste estructural. Pero en lo coyuntural se logró cerrar la necesidad de corto plazo que tenía el país. Ministro, deuda pública de la nación, otra de las secuelas de la pandemia, ¿no? Tuvimos que endeudarnos bastante para atender la emergencia sanitaria y la emergencia económica. Tengo entendido que para este año pronosticaban ustedes un endeudamiento un poquitico superior al 60% del PIB. ¿Cuál es la nueva meta? ¿Cuál es el nuevo objetivo? Mire lo interesante. Cuando nosotros arrancamos el marco fiscal del año anterior, dijimos que para este año íbamos a llegar a un endeudamiento del 67% del PIB. Hoy puedo decir que al cierre de este año será 56.5%. Esto para que se den cuenta de la diferencia de lo que esto significa. Casi 10, poco más de 10 puntos porcentuales. Eso es muy significativo, pero lo más importante es que siempre en el marco fiscal anterior, en la Ley de Inversión Social, nunca teníamos previsto, ni hasta el 2032, llegar al ancla de deuda pública, que es el 55%. Vamos a llegar. Y vamos a llegar en el año 2024. Eso es muy importante porque ya estaríamos en el límite inferior del nivel de deuda pública, o sea, es el límite óptimo para la administración de las finanzas públicas del país. Ministro, si se llegaran a cumplir, a materializar todos estos pronósticos, una menor deuda, casi que parecida a la que teníamos antes de la pandemia, un menor déficit fiscal, ¿cree usted que las calificadoras deberían regresarnos el grado de inversión? Yo lo que creo es que estamos pavimentando el camino. Yo dije, estamos organizando esta casa para dejársela al siguiente gobierno con transparencia y con absoluta generosidad de lo que significó la Ley de Inversión Social, que realmente beneficia al gobierno siguiente. Lo que hemos venido haciendo es pavimentar el camino, un camino que tenía 3 frentes de acción. Cuando nos reunimos con las calificadoras, usted recordará que yo, el día siguiente en que inicié Hacienda, me anunciaron 2 calificadoras el retiro del grado de inversión. ¿Hace un año? 2 la sostuvieron.
hace un año. 2 la sostuvieron, 2 la quitaron. Ese fue el día siguiente, la bienvenida a Hacienda. Pero el compromiso que teníamos de esas reuniones en ese momento era: trabajemos en 3 cosas. 1, crecer. Hoy Colombia es un ejemplo de crecimiento en el mundo. Hoy Colombia es el país que más crece en los países de la OCDE. Eso no es de poca monta. Segundo, hay que lograr un ajuste más acelerado de las finanzas públicas. Yo creo que aquí está demostrado que hemos sido capaces, aprovechando la coyuntura naturalmente, de avanzar en un ajuste gradual de las finanzas públicas más acelerado. Y tercero, yo creo que ese es el camino que viene todavía por delante: cómo mejorar en el déficit de balanza en cuenta corriente. Ya hay un avance en este marco fiscal, hay una reducción, hay un avance en que las exportaciones no tradicionales son el mayor dato en 50 años, y tendremos que seguir avanzando en este frente con esta reducción del déficit fiscal para que Colombia empiece a mejorar en ese déficit de balanza en cuenta corriente, que, repito, es un problema estructural de la historia de Colombia. Yo creo que estamos pavimentando el camino. No puedo decir que esto viene de la noche a la mañana, pero sin duda alguna tiene el gobierno siguiente el camino pavimentado para avanzar en este frente. Ahora, ministro, yo creo, ya estamos terminando esta entrevista, le agradecemos mucho estos minutos. Yo creo que usted recuerda cuando era académico un término que utilizábamos los periodistas para hablar de la transición de gobierno, y es la famosa olla raspada. Si le quedan recursos al próximo presidente, si le queda de pronto alguna necesidad por satisfacer, de pronto endeudarse, en fin, ¿qué tan raspada le queda la olla al doctor Petro o al ingeniero Hernández? Pues fíjense que al bajar la deuda pública hasta el nivel de ancla, pues tiene todo ese espacio entre el nivel de ancla y el nivel superior. Ahí hay un espacio de endeudamiento. También hay unos espacios que se van a ir abriendo, especialmente en el 2024, por el avance que estamos teniendo en el manejo de la deuda pública, por el superávit fiscal primario que estamos lográndolo antes. Eso le da un espacio también al nuevo gobierno. Naturalmente, si el gobierno siguiente viene con ideas de aumentar significativamente una inversión o un gasto público, o políticas nuevas que generen un costo adicional, pues va a tener que hacer una reflexión de fondo sobre nuevas fuentes de financiación. Y por eso yo he sido claro que en la coyuntura estamos dejando esa casa organizada, pero naturalmente en lo estructural ya le corresponderá al gobierno siguiente ver qué necesitará. Ministro, ¿qué tanto dependen estas proyecciones económicas, todas estas metas, de que Colombia mantenga la actividad petrolera? Nosotros estamos siendo claros en que el impacto petrolero realmente solamente se da del 2022 al 2023. Hay unos leves recursos que seguramente llegarían después, pero en realidad no estamos haciendo depender este crecimiento de una bonanza distinta a la que ya estamos viendo. Es que acuérdese que el impacto petrolero del 22 se refleja en el 23. Entonces, lo que ya se ha venido dando se va a reflejar en el 23. Eso es lo que estamos reflejando, pero aquí no estamos de ninguna manera creyendo que la bonanza petrolera va a continuar de ahí en adelante. De hecho, hemos sido muy prudentes en ese frente. Se lo pregunto porque hay unas propuestas para frenar los nuevos contratos exploratorios y bueno, por lo que veo aquí, el petróleo es fundamental para que se cumplan todas estas metas. Ministro, ¿y el panorama internacional? Dígame. El principio ahí es que la producción de petróleo se tiene que sostener. Es decir, aquí no estamos asumiendo que va a crecer, sino que se va a sostener. Claro, si cae la producción petrolera por cualquier razón, yo creo que ahí sí se necesitarían fuentes alternativas de crecimiento de la economía. Entiendo. Ministro, y otro tema, entiendo el mensaje, y otro tema, ministro, es el panorama internacional, porque muchos, y cómo nos va a pegar por el lado de la demanda externa esa posible recesión económica internacional. Nosotros estamos considerando, pues naturalmente en el escenario central, que hay un impacto por la realidad global en materia de la demanda de los socios internacionales. Eso lo estamos contemplando. Ya de existir una situación de empeoramiento en el escenario internacional de lo que hoy en día estamos viendo, pues eso tendría seguramente un impacto en el escenario de tendencia central. Pero nuestro escenario de tendencia central recoge lo que en este momento estamos viendo en caída o desaceleración en el crecimiento global. Una última pregunta muy rápida, si tiene el dato ahí a la mano, ministro, porque a la gente le gusta saber qué va a pasar con el dólar. ¿Tiene alguna proyección en este marco fiscal? Sí, nosotros estamos haciendo una proyección en nuestras perspectivas macroeconómicas de que el dólar promedio, la tasa de cambio promedio para este año 2022 será del orden de 3.924 pesos y de 4.006 pesos proyectado para el 2023. Ministro, le agradecemos por estos minutos. Muchas gracias por explicarnos aquí todos los detalles de este marco fiscal de mediano plazo. Feliz noche. Gracias por todo, ministro.
Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos los televidentes. Estas son las nuevas cuentas en materia económica del Ministerio de Hacienda del Gobierno Nacional. A propósito, parte de esa disminución en el déficit fiscal proyectado tiene que ver con el recaudo tributario, que va muy bien, al punto que la meta que había para los primeros meses de este año ya fue superada. El director de la DIAN, Lisandro Junco, nos entrega este reporte. Veamos. Los indicadores económicos del país son muy positivos y las cifras de recaudo no son la excepción. Las cifras de recaudo bruto con corte a mayo son la muestra del compromiso del equipo DIAN y de todos los ciudadanos, emprendedores y empresarios del país. Del 1 de enero al 31 de mayo hemos recaudado 95.42 billones de pesos. Esto es un cumplimiento de la meta en un 114.9%. Es decir, una variación positiva del 33.3% comparado con el mismo periodo del año 2021. En mayo, el recaudo fue de 20.9 billones de pesos, cumpliendo la meta en un 115.8%. Entre los impuestos que más aportan están en primer lugar el impuesto a las ventas con el 35% de participación, seguido con renta con el 30% y aduanas con un 17%. Asimismo, en nuestra lucha frontal y decidida contra la evasión y el contrabando, con las acciones desplegadas para la recuperación de la cartera, la gestión inteligente con los datos y las acciones de fiscalización, en estos primeros 5 meses del año 2022 hemos logrado un recaudo de 12.7 billones de pesos. A 31 de mayo también estamos dando una pelea frontal contra la informalidad a través del régimen simple de tributación, en donde ya están inscritos 68.040 empresas, tanto personas naturales como personas jurídicas, que han pagado 1.3 billones de pesos. Cifras que indiscutiblemente aportan a la formalización y garantizan la sostenibilidad fiscal del Estado. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el top 5 de los unicornios empresariales más valiosos de América Latina. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Este viernes 17 de junio se realizará el segundo día sin IVA de este año. Los colombianos podrán adquirir algunos productos con ese descuento del 19%. Les contamos las expectativas del gobierno y también de los propios comerciantes. Veamos. El próximo viernes 17 de junio, en efectivo o con tarjetas débito o crédito, los colombianos podrán comprar tanto en establecimientos físicos como virtuales productos en cantidades específicas, como lo explica el viceministro de Desarrollo Empresarial, Jorge González. 3 unidades del mismo bien o producto que se ha vendido por el mismo comerciante. Si se supera ese tope, seguramente se va a perder el beneficio de esa exención del IVA. Este día sin IVA solo aplica para las compras que se hagan en las siguientes categorías: electrodomésticos hasta 3.040.000 pesos, útiles escolares hasta 190.020 pesos, elementos deportivos hasta 3.040.000 pesos, juguetes y juegos electrónicos hasta 180.040 pesos, insumos para el sector agropecuario hasta 3.040.000 pesos y además productos de la categoría de vestuario. Básicamente corresponden a vestuario, complementos de vestuario, que incluyen prendas de vestir, calzado, morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas, entre otros elementos que están allí contemplados en esta categoría. Los colombianos que tengan quejas o reclamaciones este día pueden acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y las personas que necesiten hacer cambios o devoluciones lo deben hacer con la factura en mano. El comercio espera grandes ventas este día, como lo indica el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, y el gerente de la compañía, BU. Y que en esta oportunidad el comercio organizado espera ventas entre 9 y 10 billones de pesos. Son ventas que no todas provienen de los bienes exentos. Para la segunda jornada del día sin IVA esperamos ventas superiores a más de 290.000 millones de pesos en más de 730.000 transacciones aprobadas. Los expertos también recomiendan tanto a consumidores como a los empresarios tomar todas las precauciones para no caer en ciberfraudes. Recuerde, lo próximo viernes, segundo día sin IVA de este año en Colombia. Ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. 14 billones de pesos, 14 billones, y corresponde a los ingresos generados en el 2022 por el sector minero energético. La cifra incluye impuestos, regalías, dividendos, etcétera. Además, ese sector generó 2.000 empleos nuevos en ese año, en medio de la etapa más difícil por la pandemia. Ahora llega Juan Fernández y su información sobre empresas y negocios. Juan, buenas noches. Su tema para hoy,
Bienvenido, adelante. Buenas noches. Ahora es común hablar del metaverso, pero con exactitud. A veces no se sabe qué es, aunque sí. Hay un país donde el concepto está bastante familiarizado y ese país es Colombia. Ya le explico, pero antes decir que el metaverso es una red de entornos virtuales que siempre está activa y en el que muchas personas pueden interactuar entre sí con objetos digitales, una especie de mundo paralelo lleno de virtualidad. La consultora Ipsos ha hecho un estudio amplio en 29 países para saber qué tanto se saben ellos del metaverso y la realidad virtual. Y Colombia es uno de esos países donde la gente respondió preguntas sobre esos términos de manera acertada y así el 92% de los colombianos están familiarizados con el concepto de realidad virtual, una cifra notable cuando el promedio mundial es del 80%. En cuanto a la realidad aumentada, que se ha convertido en una herramienta de mercadeo muy útil y es ese término que viene en los dispositivos digitales que permite experiencias interactivas virtuales y también físicas, en Colombia el 79% de ellos saben qué es y sobre el metaverso el 63% de los encuestados también sabe qué es. Claro, y se están desarrollando una cantidad de negocios ya en el metaverso, Juan. Pero entonces, ¿en qué sectores crecen esos encuestados colombianos que pueden ver al metaverso con grandes potencialidades, Juan? Pues fíjese, hay más datos. Por ejemplo, el 67% de las personas en Colombia ven la necesidad y aprueban la inclusión de estas tecnologías en sus vidas diarias para responder su pregunta, sobre todo en la educación. Pero mire lo curioso, cuando se hizo la pregunta sobre esos términos, donde más se desconoce es en países como Francia, por ejemplo, un 46%, y Alemania y Suiza con el 47%. Pero ese conocimiento ha hecho que marcas colombianas, en nuestro caso, en nuestro país, se lancen a ese metaverso. Ponimalta, Sajuy, en el caso de la moda, of course, la primera en tener una tienda de ropa virtual en ese lugar, en el metaverso. Y esta, pues, es la movida de hoy sobre metaverso y las oportunidades que representa como negocio. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más información empresarial. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Hoy una jornada mucho más tranquila para los mercados frente al remesón que tuvimos ayer. El dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 3.979 pesos con 30 centavos. Tuvo una caída de 37 pesos con 20 centavos. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, bajó 1,11%. Se ubicó al cierre en $120 con 91 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.165.000 pesos por carga. Para mañana, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,12%, se recuperó un poco. Acción más valorizada, Grupo Bolívar, con una ganancia de 5,89%, y la acción que más cayó fue la de Canacol Energy, con un retroceso del 4,71%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El portal Estatista presentó una lista de las 5 startups más valiosas de América Latina, que son esas empresas consideradas unicornios. Es decir, nuevas compañías que ya se valoran en más de $1.000 millones, pero que todavía no cotizan en bolsa. En su orden, estas son las 5 más grandes. Kavak es mexicana, está valorada en $8.700 millones. Después sigue la colombiana Rappi, ya tiene una valoración de $5.250 millones. Y las siguientes 3 son brasileras. Está Quinto Andar, valorada en $5.100 millones. C6 Bank, $5.050 millones, y Creditas, valorada en $4.800 millones. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.